Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Martes 24 de octubre de 2017. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y también cubriendo todo el territorio nacional. Así es que desde ya bienvenidos a ponerle muchas ganas, mucho énfasis y sobre todo también colocar a Dios en el centro de sus actividades. Este día, esta mañana, en el programa nos acompañan conocedores en el tema de seguridad pública, con quienes vamos a hacer una evaluación del estado actual del país en esta materia, y más aún teniendo a la base, lamentablemente, estadísticas crecientes de violencia. Para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios el licenciado Luis Roberto Flores Hidalgo, viceministro de Prevención Social del Ministerio de Justicia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, viceministro, por acompañarnos esta mañana. También quiero saludar al coronel Antonio Almendaris, diputado del PCN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Gracias. Coronel, como siempre, un placer tenerlo acá. Bien, muchas gracias, licenciado y señor viceministro. Buenos días. Ricardo, buenos días. Pueblo salvadoreño, bendiciones. Así es. Ricardo Sosa, también experto en temas de seguridad, criminólogo. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Qué gusto tenerte también con nosotros. Buenos días, licenciado López, señor viceministro, señor coronel. Pueblo salvadoreño, Dios les bendiga y a la orden. Bueno, vamos a desde luego este día a hacer unas evaluaciones sobre la creciente ola de criminalidad. Como lo decía, lamentablemente, pues esto pone nuevamente en discusión el tema de planes de seguridad, si estos funcionan o no, o si estos verdaderamente están dando los resultados que se esperan. Y no es para menos, basta comparar las cifras que más allá de un juego estadístico, los salvadoreños atestiguamos hechos que preocupan fuertemente y que impactan además en otras esferas como la economía, que es considerada como la gran aliada del desarrollo y sobre todo para la generación de empleo y así ir buscando nuevas alternativas. Otro aspecto importante que vamos a tocar es el tema de la prevención, que es ahí donde está la arista fundamental para poder ir sacando de aquella, digamos, pasividad o aquella agresividad que pueda tener cualquier nicho poblacional para poder entrar en ese, digamos, en esa ruta de reconversión social que es la que necesitamos para poder ir superando estos indicadores lamentables que hay sobre la violencia en el país. Así es que una valoración sobre estos escenarios con nuestros invitados. Aprovecho a invitarlos a ustedes para que nos acompañen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. A ver, es preocupante el disparo de violencia que hemos tenido en los últimos días. ¿Cuáles son las valoraciones que tienen ustedes siendo conocedores en la materia? Comienzo contigo, Ricardo, y el resto tiene la palabra también. Bueno, licenciado, realmente la situación del país en este momento atraviesa uno de sus peores escenarios durante el presente año. Y yo diría también desde prácticamente que tomó posesión el señor presidente de la República. Al analizar las cifras y darle seguimiento al tema de los homicidios durante el presente siglo, puedo determinar que durante el presente año se tienen 5 ciclos de violencia claramente marcados. El primero en marzo, el segundo en junio, en agosto, en septiembre y el presente mes de octubre. Básicamente estamos a las puertas de continuar la cifra de homicidios como se ha mantenido en la última semana, de convertir a octubre y que le sobrepase a septiembre en el mes más violento de acuerdo al parámetro de violencia homicida. Y en este momento también es importante, hasta las 0 horas se está cerrando con 3.233 homicidios en el año, también un promedio mensual de 16.55 homicidios para el presente mes de octubre, y el acumulado del 1 de enero al 23 de octubre es de 10.95 muertes violentas diarias. A esto hay que sumar la cantidad de personas desaparecidas, que el estatus legal es la privación de libertad. Básicamente también se tiene un promedio de 5 salvadoreños que desaparecen
adicional a los homicidios. Ese es básicamente en cuanto a este indicador, que es el más internacional para poder medir el nivel de violencia de un país. Pero existen sin duda otros elementos que también hay que considerarlos en el análisis, como es el tema de los delitos de eficacia, que son los que afectan verdaderamente a la población, los que le generan un margen de inseguridad, de impotencia, de cansancio, porque de alguna manera, Ernesto, el nivel de la violencia homicida ha llegado a un momento en el cual a muchos salvadoreños prácticamente le es indiferente, y hay que decirlo en esa manera. Ha sido como bastante natural el poder desayunarse, almorzar y cenar con los noticieros viendo escenas de sangre. Pero cuando a alguien le roban el celular en el autobús, y este celular en promedio puede costar 15, 25 dólares y lleva una cantidad determinada de saldo, realmente el ciudadano se siente indignado. Y estos delitos contra el patrimonio, contra la vida de los salvadoreños, es los que realmente, cuando van las encuestas, evalúan mal al señor presidente y por lógica al gabinete de seguridad, al gobierno. Y es precisamente en este marco que yo veo la importancia del recién lanzado Plan San Salvador, porque en base a los resultados que posteriormente podemos revisar, lo que indica es no una nueva metodología de la policía, porque básicamente siempre han tenido básicamente este accionar, pero creo que el protocolo de actuación en el cual se ha hecho una combinación de elementos de inteligencia, de logística, de personal policial, combinado con un apoyo más directo de la Fuerza Armada, lo que ha generado en el municipio de San Salvador en 30 días se puede considerar muy rescatable y, en mi opinión, debería de extenderse primeramente a el denominado Gran San Salvador, es decir, correr este plan que ha dado muy buenos resultados y que sin duda puede fortalecerse a San Martín, por lo menos a San Marcos, a Popa y Lourdes Colón, porque en este territorio geográfico que forma una especie de pentágono se concentra el 69% del total de crímenes y delitos del país. Por lo tanto, atacando y combatiendo la criminalidad en el Gran San Salvador, básicamente en 14 municipios, estaríamos contribuyendo a erradicar el más alto porcentaje que afecta a la población. A ver, decía al inicio que es bueno conocer en primera instancia sus valoraciones generales para luego entrar en las especificaciones. A ver. Bueno, no es primera vez, digamos, que se dan estos ciclos. Ha sido, en años anteriores también se ha tenido esos ciclos. Quizás hay que ver en el contexto que se dan ahora, en una situación previa a un evento electoral, y nosotros estamos claros, como gabinete, como gobierno, estamos claros del combate a la criminalidad en todos sus aspectos. En este caso específico, muy bien lo decía el licenciado Sosa, el análisis que hace estadístico, nosotros siempre hemos mantenido el esfuerzo que estamos haciendo para contrarrestar no solo el tema de los homicidios, sino todos los delitos que esté afectando a toda la población, y tenemos datos estadísticos que nos reflejan el esfuerzo que estamos haciendo. Con esto no quiero yo validar este incremento. Estamos haciendo todo el esfuerzo para poder contrarrestarlo, y hemos tomado ya las medidas que esperamos que nos lleven en el corto plazo a la disminución. Se han hecho esfuerzos de la captura de algunos cabecillas que habían estado ordenando este tipo de incremento, pero tiene un fin político. Cuando hablamos y hemos analizado a través del tema de la inteligencia en el gabinete, veíamos nosotros que una de las cosas que la pandilla, el crimen pretende es querer doblegar al gobierno, querer arrodillarlo y poder negociar, querer reducir todas aquellas medidas extraordinarias que hemos tomado en los diferentes centros penales para poder contrarrestar toda esa comunicación, todas esas órdenes que se estaban emanando del interior de los penales. Eso no lo vamos a permitir. Estamos convencidos de que lo que mejor podemos hacer y darle a este país
es una estabilidad. Y vamos a continuar con nuestros programas, con nuestros planes. Muy bien lo decía el licenciado Sosa, el tema de San Salvador es una clara expresión de lo que estamos haciendo. Fíjate que estamos atacando no solo el tema con el refuerzo de estas medidas de seguridad al plan normal de San Salvador, de incrementar soldados, incrementar los patrullajes con policía, sino también estamos llevando por la vía de la prevención. Tú decías en un inicio, el tema de la percepción es un tema que debemos de analizar muy bien. Tenemos más de 200 municipios con bajos índices, en este caso del homicidio, pero eso no se refleja en la percepción de los ciudadanos. Juega mucho el papel en gran medida de algunos medios de comunicación cuando expresan y hacen ver el tema de la violencia como producto para obtener beneficios. Yo en este caso sí haría un llamado a la unidad nacional, a la unidad de todos los salvadoreños para poder contrarrestar. Fíjate que San Salvador, como capital, como municipio, tiene una alta reducción de los delitos en general, pero eso no lo percibe la población. Y por eso es que nosotros estamos con esta dinámica, por un lado, atacar la delincuencia frontalmente con todos los métodos legales, pero por el otro también queremos que la población sepa que tiene un espacio. Estamos dinamizando muchas plazas, estamos entrando ya a las comunidades para poder interactuar con ellos y poder llevar el tema de la prevención. Esos dos componentes tienen que ir a la par para poder ir desmontando este flagelo que nos está afectando. Esperamos nosotros en corto tiempo poder llegar y bajar nuevamente los índices. Tenemos la tendencia en algunos picos, hemos analizado y hemos golpeado donde se ha necesitado y hemos logrado reducir. Claro, yo sí quiero dejar claro acá que el problema no es sencillo, es la acumulación de muchos factores, es la acumulación de muchos elementos que no se atendieron oportunamente. Y ahora nos toca administrar a nosotros en este gobierno esa parte, ¿verdad? Es estar lidiando ya con lo que se ha hecho porque tuvo que haberse hecho en el pasado. Pero fíjate, solo quería dar un dato. Mira, cuando hablaba el licenciado, nosotros hacemos un comparativo del año anterior con lo de ahora. Nosotros tenemos un comparativo del año pasado. A estas alturas teníamos 4.465 homicidios. Ahora tenemos 3.238, una reducción de 1.226. Esto es significativo. Esto debería de salir y debería de ser publicado, porque es producto de un esfuerzo integral que como gobierno lo estamos realizando. A ver, yo creería, sin temor a equivocarme, que ese dato estadístico también debe de ser categorizado. ¿Qué tipo de muertes ¿a qué tipo de muertes se refieren? Porque hay muertes de muertes, sí, y perdónenme un poco el término. Entonces yo creo que, pero el punto mío es no caer un poco en esa percepción de muertómetro, ¿verdad? Exacto. Porque yo creo que lo importante, como lo planteé desde un principio, es que la preocupación que tiene la población es que lo lleva a preguntarse qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Ese es el punto real. A ver, coronel. Bien, gracias, licenciado. Con respecto a lo que han hablado los compañeros, yo voy a hablar del punto de vista Asamblea Legislativa. Sí. Y cuando tocaba el señor viceministro acerca de la percepción de la gente, porque es lo que conocemos a través de los medios de comunicación, yo preguntaba también a algunos compañeros y periodistas que qué pasa cuando ha habido días que ha habido 0 homicidios, o cuando ha habido 2 o 3 homicidios, o como yo recibo normalmente las estadísticas diarias, que aparecen 252 municipios exentos de homicidios, y en tales y tales municipios en los que se está haciendo el esfuerzo ha habido mayores homicidios. Tenemos en la comisión la ley del sistema de prevención. Tenemos varias cosas que yo creo que necesita el gobierno para hacerlo y ojalá que mis compañeros hagan conciencia, y más ahora que estamos en la etapa de una campaña, estamos preelectoral, nos acordemos del azul y blanco y no de los colores partidarios. En esa ley, si usted se recuerda, había un artículo en la que se decía, se estaban
coartando la libertad de expresión porque se hablaba de los medios de comunicación, que por cierto, la mayoría de los partidos políticos hemos decidido quitarlo porque en una reunión que tuvimos con los representantes de los medios de comunicación, nos recordaron de que existe una ley de ética hecha por ustedes, pero no está de más decirles que dentro de esa ley de ética y dentro de las obligaciones que tienen los medios en autorregulación es dar información para que nos formemos nosotros la opinión, porque ese es el fin de ustedes, que nos formemos opinión. Y para eso, como decía mi abuelo, cuando vos querés opinar de alguien, conocer lo bueno y conocer lo malo. Claro. ¿No? Después podés decir, esto es lo que yo pienso. Pero hasta el momento solo hemos conocido lo malo, ¿no? Solo conocemos... Sí, el espacio lo ocupa lo malo y tal vez lo bueno que se hace, que a lo mejor sea poco o mucho, se destaca, ¿no? Y tiene lógica. La buena noticia, por desgracia, no vende. Depende. Bueno, depende. Yo ahí entro un poco en esa, digamos, en esa disyuntiva de opinión, porque creo que los medios de comunicación, sé que hay pecados capitales y aquí juegan un papel bien importante, y haciendo un mea culpa hay pecados capitales, pero en su mayoría también hay que ver la práctica con que se presenta o se dicen las cosas. Así es. Si usted va a la calle, lo que percibe de la población no es cosa buena. Así es. Pero bien, debido a esto, ¿qué es el papel que tenemos que jugar la Asamblea Legislativa? Porque hay veces que es cuando se nos señala como Asamblea, nos ponen como atribuciones que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace la Asamblea Legislativa? Y he comenzado a hacer estas aclaraciones porque la gente dice, endurezcan las penas. Sí, hace años nosotros elevamos en el Código Penal y en la Ley contra Actos de Terrorismo a 75 años el máximo de la pena. Sí. Pero hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional, nos dijo que eso ya era cadena perpetua, que está prohibida por la Constitución. Y entonces nos vimos obligados a bajar a 60 años. Por lo tanto, si nos dicen endurezcan más, no podemos por esa resolución. Otra cosa, yo no soy abogado, mucho menos constitucionalista, pero aquí hay personas que me pueden también aclarar que de repente nos aparece que según una resolución de la sala, que teníamos que quitar la reincidencia, porque decía que era como juzgar el mismo delito. Y yo no le veo lógica que si alguien mató a uno, va preso, y después mató a otro y va preso, antes, por haber reincidido en esa muerte, era un agravante. Nos hicieron quitar también eso de los códigos. Entonces alguien puede matar 40 personas y como que hubiera matado al primero. Pero bien, en esa preocupación que tenemos, y algunos de nosotros que tenemos experiencia en seguridad pública, hemos ideado de hace tiempo, desde que se lanzaron las medidas extraordinarias, una convocatoria que nos sirve a nosotros como Asamblea, como Comisión de Seguridad, para mejorar nuestro trabajo. Usted escuchó al señor Fiscal General de la República estar lamentándose del sistema jurídico, ¿no? Claro. Tenemos algunos compañeros diputados dudas sobre el actuar de la policía, más que todo de los recursos que se emplean. Y le pongo un ejemplo. Yo soy de los que férreamente creo que la policía nació mal con 8 horas de trabajo, ¿no? Porque en el país no se lo permite para eso, mucho menos con lo que vivimos. Y que es tiempo de que la policía se cuartele, hasta que así como hacen los médicos. Los médicos cuando hay una epidemia se quedan en el hospital hasta que pasa la emergencia, no salen con permiso. Pues lo mismo aquí, desde hace tiempo tenemos no epidemia, no que pandemia. Pero entonces, hoy digo yo, ¿dónde vamos a alojar a esos policías si no hay delegaciones de hacerlo? Con el agravante que la época que yo estaba en la Guardia o en la Policía de Hacienda o en la Policía Nacional, no teníamos ese problema de las femeninas, ¿no? Entonces podíamos meter 30 guardias en una habitación con un baño o que se bañaran en la pila en el patio, porque no estaban las señoritas, ¿no? Bien, y para eso hay préstamos en la Asamblea, que no solamente para, construir las delegaciones como debe ser, sino que también para la investigación del delito
un préstamo sobre el laboratorio, que la prueba científica libera a la víctima testigo de que sea la única forma como se pueda condenar a un victimario. Y luego también, con esto lo que quiero decirle es que preocupados por esto, es que para mañana, dicho para ahora, este día hemos convocado lo que le hemos llamado Comisión País. Sí, pero entiendo que se canceló. No, para ahora no. ¿Se mantiene? Se mantiene para ahora. ¿Dónde va a estar la Fiscalía? Ahí yo quiero escuchar al señor fiscal que nos diga cuál es el problema que hay con el sistema judicial, porque ahí va a estar también el presidente de la Sala de la Corte Suprema de Justicia con miembro de la Sala de lo Penal. Ajá. También va a estar el señor vicepresidente de la República con el gabinete, y de ahí nosotros como diputados queremos sacar, no estadísticas, no, qué instrumentos necesitan para poder combatir mejor la delincuencia. Y no solo eso, también, personas como yo no quiero estar escuchando que ya bajamos a 9 o que a la mitad. Yo quiero escuchar de que se ha erradicado la delincuencia. Ok, pero esto es con base entiendo, al disparo de homicidios que ha existido. Es decir, convoco para que nos reunamos. Así es, para saber, como les decía, qué puede hacer la Asamblea dentro de sus atribuciones y al mismo tiempo ser como una especie de coordinador, como mediador, para que los diferentes órganos, como dice la Constitución, colaboren entre sí. Porque el combate a la delincuencia todos lo echamos al gobierno. Sí. Pero no, si cada quien tiene su parte. Me parece que es interesante ese planteamiento que nos va a llevar a entrar ahora sí a una discusión más profunda, más amplia sobre lo que está sucediendo. Voy a hacer una pausa, gracias a usted por estar ya activos, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted formule sus comentarios o preguntas. Nos interesa interactuar con ustedes, háganos esa convocatoria para poderles de alguna manera hacerlos partícipes de sus dudas y despejarlas como tal. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presenta. Bueno, un informe de cómo está el tráfico en una importante arteria de ingreso de la zona norte del país hacia la capital. Usted está observando cómo está el tráfico en la carretera troncal del norte. Esto es en el kilómetro, me reportan, 4,5 hacia San Salvador. Tenemos carga vehicular con paso, digamos, normal de vehículos, por lo que de alguna manera pues así se presenta esta situación de tráfico. Ahí vemos cómo los amigos del transporte colectivo van a la par del arriate prácticamente, casi violando lo que son las reglas de tránsito, ¿verdad? Así son nuestra gente, ¿verdad? Así están personal. A ver, ahí está. En la medida que vamos adentrándonos a San Salvador, vamos encontrando esta especie como de embudo, tráfico lento, pero eso es lo que tenemos. Así está el tráfico en esta importante zona, tómelo en consideración. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presentó. Bueno, vamos ahora entonces a presentarles a ustedes también o hacerles la invitación porque Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor de Pollo Campestre porque Pollo Campestre está hecho como a ti te gusta. Ahí está. Piezas de pollo riquísimo para que usted pueda compartirlas gracias a Pollo Campestre. Continuamos con este análisis de la situación de seguridad en el país, una evaluación desde la perspectiva de conocedores en la materia. Luis Roberto Flores Hidalgo, viceministro de Prevención Social, Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad, el coronel Antonio Almendari, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa. Creo que son personas probas para poder entrar en una discusión ahora un poco más profunda. Este día
Hay una convocatoria, creí que se había suspendido, pero se mantiene, obviamente, porque se van a reunir los protagonistas de dar aportes importantes de cómo resolver este problema, porque la inseguridad en el país sigue copando, lamentablemente, asesinatos, dolor, luto y todo lo que puede haber más allá de lo que entristece a un país como estamos. Yo creo que es importante ser contundente a la hora de fijar cualquier tipo de decisiones que se hagan. Licenciado, Tienen la palabra los tres. La verdad es que esto nos ha dado resultado. Y como decía Ricardo, que lo debíamos de hacer continuamente. Esto lo teníamos hace 15 días, 21 días, y se suspendió por aspectos de horarios de plenarias. Pero lo comenzamos a hacer cuando comenzaron las medidas extraordinarias, en que las que nos reunimos, vaya, ¿cómo vamos a entrarle a esto? Y cuando digo medidas extraordinarias, por cierto, hay unos que dicen, ¿y qué tienen de extraordinario? Por si ya estaban en mayoría en las leyes. Lo de extraordinario es que no los habían hecho, aún estando en la ley, como se decía. Y lo extraordinario es que comenzaron a dar resultados. Pero como sabemos, los que hemos trabajado no solo en el ejército, no que en seguridad pública, es que los planes se hacen cuidadosamente elaborados, fuertemente ejecutados, pero tienen que ser flexibles. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a preguntar, y por eso va a ser cerrada la reunión, es cuál es el giro que se le está dando a los planes por parte de la Policía Nacional Civil, porque si mutó la delincuencia, si mutó la forma de actuar, tiene que también adaptarse a la situación, los planes. Y al mismo tiempo también, como decía, hemos escuchado a través de ustedes, los medios de comunicación, las quejas del señor fiscal general con respecto al sistema judicial. Ahí queremos también hablar con los dos para decirle al señor presidente, ya lo hicimos la vez pasada, de decirle que, mire, si necesita alguna reforma a la ley de la carrera judicial o orgánica del sistema judicial, para poder depurar los malos jueces o para investigar, o si está haciendo auditorías en tribunales ante las quejas del señor fiscal, y el señor fiscal en qué se basa para decir de que está fallando el sistema judicial. Yo veo en esto, coronel y señor viceministro, una gran oportunidad de país, porque realmente esta comisión, como le han denominado de Estado, me parece que ahí están básicamente los actores principales, únicamente faltan las víctimas. Y eso sí, yo de verdad tengo que exponerlo, que una parte fundamental de la criminología es la victimología. ¿Cuál es el papel de la víctima? La víctima sigue invisibilizada, las familias siguen invisibilizadas, y estoy hablando específicamente de la violencia producto del crimen organizado y las pandillas, y de la delincuencia común. Los otros tipos de violencia, pues creo que se han atendido y están bastante avanzados en algunos planes. Pero porque ¿quién responde sobre la base de estos casos tan lamentables? El deportista en Sensuntepeque, el empresario en el occidente, ese común salvadoreño promedio que fallece todos los días, el panadero, el motorista, en fin. ¿A dónde está la víctima en esa discusión? Es que no están representadas, y es acá donde creo que el Ministerio de Justicia y Seguridad debe de profundizar sus esfuerzos para tratar de organizar a las víctimas y también la sociedad civil, empoderarse, porque necesitamos voz. Acá cada crisis, históricamente, siempre los actores fundamentales del país, los políticos, los gobernantes han tomado las decisiones por nosotros, pero nunca se nos da participación. Y básicamente el esquema de seguridad ciudadana y un nuevo protocolo de seguridad lleva implícitamente la participación ciudadana. Es más, en el país yo soy de la opinión, y con el respeto que me merece el señor viceministro, que no hay una política criminológica. Tenemos una política criminal que se basa en el Código Penal y Procesal Penal, pero la política criminológica trasciende a la política criminal y comienza con los delitos que atacan los intereses de la población, especialmente los que tienen que ver con el involucramiento de los poderes políticos y de los grupos fácticos de poder. Esta política criminológica sobrepasa la política criminal y sobre todo tiene a la base fundamental el centro, el ciudadano, que las víctimas sean empoderadas y la sociedad pueda participar. Ricardo, solo una cosa, licenciado, es que cuando se dice que la víctima no está representada en este tipo de eventos como el que vamos a hacer, es que yo me siento como representante de esas víctimas,
la preocupación que tengo acerca de lo que, bueno, el incremento que ha tenido Sonsonate, por ejemplo, donde soy diputado, eso es lo que me ha motivado a decirle a los compañeros, quiero convocar la comisión que le hemos llamado de Estado. Es la misma Comisión de Seguridad Pública, solamente que le llamamos Comisión de Estado porque reunimos a los representantes de los otros dos órganos del Estado, a la Fiscalía y en este caso también a la Procuradora. Así que no sé, pero yo sí me siento como portavoz de las víctimas, porque como representante de ellos, como diputado de Salvador, pero más como todo de Sonsonate, me veo en esa preocupación y quiero representarlos. Qué bueno, coronel. Y señor viceministro, mire, hace un año le entregamos a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad el proyecto de ley depurado de la Ley de Prevención y Reinserción de Maras y Pandillas. ¿Qué pasó, señores diputados? Un año tiene esa ley de estar durmiendo el sueño de los justos. ¿Y cómo podemos decir y cómo podemos creer que hay congruencia en los funcionarios cuando dicen vamos a trabajar en la prevención, vamos a trabajar en la reinserción y los 84 diputados están ausentes en aprobar esta ley que fue analizada por una comisión multidisciplinaria? Es cierto. Yo quisiera primero hacer el reconocimiento del coronel Almendares, el papel que está jugando como coordinador de esta comisión y que está haciendo el esfuerzo de cohesionar. Si el éxito de las medidas extraordinarias fue precisamente el haberse unido todas las fracciones políticas y enfrentar en ese momento la situación, y eso le dio un giro. Si a partir de las medidas extraordinarias hemos tenido una reducción pero muy significativa de todos los delitos. Pero ¿qué pasó? Más de 12 reformas a las diferentes leyes han sido sometidas en un ambiente, como lo planteaba el coronel, de armonía, discusión, y eso precisamente es lo que necesita este país. Cómo toda la sociedad nos unimos para enfrentar esta criminalidad. Si aquí nos afectan a todos. El que quiera sacar provecho de esta situación le puede ir mal. Yo solo quisiera dejar claro que como gobierno hemos atendido en una forma integral y hemos analizado cuáles han sido los factores que han generado toda esta violencia. Miren, el primer eje que define el plan quinquenal es la prevención de la violencia y ustedes perfectamente lo han dicho. Ahí tenemos un proyecto de ley que es lo que le va a dar el sustento a nivel nacional como gobierno. Cualquier funcionario va a estar obligado a hacer la prevención donde le toque trabajar. Tenemos un eje 2 que es el control de la persecución penal, porque es importante, en la situación en que hemos estado, es importante con una ley aplicar la persecución. Pero hay algo más importante, miren, la rehabilitación y la inserción. Estamos trabajando fuerte. Ningún gobierno le había puesto atención de esta manera. Tenemos más de 5.000 privados de libertad ya en programas de rehabilitación y redención. El programa Yo Cambio que tenemos ya en 5 centros penales y muchos ya pandilleros que están ahí se están sometiendo a este programa. Porque como gobierno, como Estado, debemos de darle la oportunidad al privado de libertad. ¿Cómo cortamos ese ciclo vicioso? Y usted perfectamente lo decía, en una política debemos de ver el todo. Si no atendemos eso, se nos viene nuevamente. Fíjese, yo quiero referirme a la ley y agradecerle, como siempre lo he hecho, al licenciado Ricardo Sosa, de que nos colaboró, porque fue una especie de miniforos que hicimos para poder hacer esa ley de reinserción. Porque para muchos en la situación que estamos viviendo, y es más popular decir mátenlos, acábenlos, etcétera, ¿va? Pero no existe la pena de muerte. Y la ley, con lo que es la política criminal, no dice que tiene que ser más la prevención y más el combate y la rehabilitación, no, que son 3 al mismo tiempo que se tienen que llevar. Repito que yo siempre he dicho, es como una epidemia, que tiene que combatirse la enfermedad con las dosis exactas, porque si no, muta o se vuelve resistente el virus, en este caso la delincuencia. Prevenirse que se contaminen y el que se compuso, rehabilitarlo, porque si no, como la epidemia, la enfermedad si recae es peor que la primera enfermedad. Bien,
acabo de ver algo que dicen, y siempre he dicho, yo no metamos manos políticas en la seguridad pública, es nuestro país, es nuestra familia. Pero yo invito, así como invito también porque me gusta el programa, más que todo el de los días viernes, licenciado El Debate, y su programa también en radio, no me lo pierdo, soy su fan en ese aspecto. Muchas gracias. Y así como dice ahí mi general, el tema de seguridad debe estar muy encima de cualquier elemento político. A mí me gusta decir... pero eso no lo percibe, el gobierno. De hecho, el viceministro cree que detrás de todo esto hay un interés de la oposición por matizar, por sacarle provecho político electoral. Exacto, ¿Es cierto o me equivoco, viceministro? Por eso estoy diciendo hechos, no palabras. Y les pido que cuando la Comisión de Seguridad Pública esté debatiendo, vean. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Esa ley de reinserción, que en este momentito, licenciado, es importante, ¿sabe por qué? Ahí denunciaron a partidos políticos que negociaron electoralmente con las maras. Esa ley ahorita viene a definir hasta dónde se puede conversar o qué se puede hacer, quiénes lo pueden hacer para que no cometan el delito de hacerlo. Y en este momento, coronel, señor viceministro, hay muchas iglesias, muchas organizaciones que trabajan con estos grupos que prácticamente están a la defensiva porque dicen, en este momento sin ley, sin un marco regulatorio, me pueden acusar de que estoy colaborando, contribuyendo con actividades ilícitas. Hoy que vean quiénes se oponen a esas leyes, vean los programas. Pero más allá de eso, yo creo que el tema es que, según mi análisis, yo creo que el 10% de la población del país está relacionada, vinculada, se favorece o tiene algún tipo de actividad relacionada a las estructuras de las pandillas. Por lo tanto, es imposible que usted pueda encarcelar a todas estas personas. Tiene que crear el instrumento legal para que aquellos que quieran, y así como lo establecimos en el proyecto, renuncien y abandonen la delincuencia, el crimen organizado y toda la estructura criminal. Por eso, esta herramienta es fundamental para la invitación que recibí esta mañana, hablar de un enfoque de prevención que muy pocas veces se aborda y muy pocas ocasiones se trae a este tipo de foros con un enfoque criminológico. Por lo tanto, esa premisa de que mientras no recuperemos el territorio no podemos prevenir no tiene ningún fundamento técnico. La prevención se debe de hacer en todo momento y, en mi opinión, los factores criminógenos que nos han generado y nos han llevado a la condición actual no son de este gobierno ni del anterior. Esto es una situación histórica que viene desde siglos anteriores y que los factores que originaron estas condiciones no han sido erradicados. Y aquí tenemos que hablar de esos factores fundamentales. En primer lugar, la comunidad. El hecho de que mientras no exista una visión de país que puede iniciar precisamente en esta comisión, haciendo una introspectiva y realmente posicionando al ser humano, a los salvadoreños, al centro de la discusión. ¿Para qué? Para que las comunidades realmente finalmente reciban una transformación, aplicando principios técnicos, principios criminológicos. La criminología ambiental ya nos habla de que mientras no existan este cambio en las condiciones en la comunidad, el único favorecido es el crimen y el delito, porque encuentra un delincuente motivado, encuentra un hábitat natural, y estos círculos geográficos de configuración espacial del delito no van a ser erradicados. Pero mira, antes de entrar en el tema de la prevención, yo quisiera solamente sacar un poco en conclusión desde el análisis de ustedes lo que ayer el director de la Policía Nacional Civil, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, me decía Jaime Martínez, en este mismo programa, que a raíz de todo este asedio que están sufriendo los agentes policiales y también los militares, él decía que desde que empezaron a matar a un solo policía, lo voy a decir textualmente, por cierto, ahí está la declaración que se manejó en el tweet, desde que empezaron a matar a un solo policía, las medidas del Estado deben estar a la altura de esas amenazas. ¿Qué piensan al respecto? Voy a hacer una pausa comercial, no sé si estamos... vamos y ampliamos un poco sobre esa dinámica porque quiero llegar, como decía Ricardo, y me parece que es interesante, cómo impacta o cómo se ve afectado el índice de criminalidad, territorialidad de asedio frente al tema de la prevención. Porque es cierto, si no hay prevención, vamos a caer en el mismo círculo del problema que tenés ahora y vas a terminar llenando y rebalsando y creando más cárceles. Pero aquí el problema, el punto es
cómo evitar que el niño, aquellos jóvenes que están en situación de riesgo, entren a esa situación. Ese es el elemento. Así es que me voy a una pausa comercial, regreso para que podamos ampliar en detalle lo que serían estos dos enfoques que creo que es importante irlos desglosando a efecto de poderlos ir entendiendo mejor en esa dinámica. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Por qué el Estado debe de estar a la altura de la amenaza de la criminalidad hoy en día, como lo planteaba Jaime el día de ayer, el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública? ¿Qué piensan? Dejo la palabra a los tres. Bueno, para comenzar, licenciado, desde hace tiempo tuvo que haberse combatido la amenaza con todas las instituciones que tiene el Estado. Sí. ¿Por qué? Es que esto de combatir la delincuencia no solamente se trata de la policía y hoy de la Fuerza Armada y la Fiscalía, no, son todos, cada quien cumpliendo su misión. Y cuando decía Fuerza Armada, desde 1994, licenciado, se está usando la Fuerza Armada. Pero ¿cómo se está usando? Cooperando con la policía. Antes eran 5 elementos con un policía. Y reitero, se debía de cuartelar la policía ya. Pero bien, en este momento de la situación que estamos viviendo, usemos lo que tenemos como debe ser. Fuerza Armada a la área rural y lo que es policía que sea sustraída para la área urbana. Y con los 3 ejes, prevención, combate y rehabilitación. Se hablaba, por ejemplo, de la prevención. Yo les pongo este caso que es emblemático. Se ingresa y lo digo por experiencia también, se ingresa a una casa hoy 1 o 2 de la mañana, se procede, el padre de familia enfrente de sus hijos presenta resistencia, hay que someterlo, los niños miran que a su papá lo estaba tratando la policía, no sabe que es un criminal. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Son criminales en potencia por odio, ya no solamente por el producto de lo que pueden conseguir con los hechos delictivos. Y entonces, como usted mismo decía, ¿de qué sirve estar capturando si no se previene y no se rehabilita? Necesitaríamos que todos los colegios y todos los cuarteles y todas se convirtieran en cárceles. Entonces, sí tiene que haber algo a nivel, que es lo que pretendemos con esta reunión. Con relación a los asesinatos de los policías, licenciado López, la situación es que cuando en un país se comete una pandemia de homicidios como la que está atravesando El Salvador, y cuando pasamos rápidamente de 9 homicidios diarios, que fue el mejor momento de las medidas extraordinarias, a 16 diarios en octubre y a 10.95 en el acumulado anual, en pocas semanas se perdieron 2 puntos de ganancia. Y esto es lo importante que hay que revisar y que yo he venido insistiendo que el Gabinete de Seguridad debe de revisar, hacer una valoración introspectiva sin cualquier pasión política y que puedan revisar si realmente les están dando los resultados, porque estadísticamente no les está respaldando el proyecto. En segundo lugar, cuando se están asesinando 16 salvadoreños diarios, más 5 que desaparecen a diario, estamos hablando de 21 familias que se convierten en víctimas. Pero cuando se asesina a un policía, estamos hablando que el ataque y la agresión superó y es directamente contra el Estado. ¿Y qué sucede en cualquier país medianamente civilizado? Todo el poder coercitivo del Estado va en pos de la captura de esos delincuentes. No porque el policía sea más importante que el ciudadano, sino porque ha trascendido, ha transgredido. Esto ha rebalsado el poder, el control de un Estado, del crimen organizado y de la delincuencia común. Por eso es que debería de volcarse todo el poder coercitivo del Estado, no solo a buscar a los malhechores que han asesinado cobardemente a la policía, pero yo también quiero destacar, aquí hay miembros de la Fuerza Armada que también están poniendo
muertos y muy pocas ocasiones se honra a la Fuerza Armada. Al contrario, se despotrica a cada momento con cualquier tipo de artículo, con cualquier tipo de editorial, cuando realmente si a la Fuerza Armada, hablando del combate y de la represión efectiva, si realmente se hiciera una mesa técnica, yo estoy seguro que las recomendaciones para el señor presidente como comandante general de la Fuerza Armada es, señor presidente, utilice más eficaz y más eficientemente a la Fuerza Armada. Asígnele una misión específica y yo le garantizo que la misión va a ser cumplida. A ver, ¿crees que te la acepta la oposición si el menos es crítica de ese tipo de medidas? Bueno, Pregunto. Ernesto, cuando el FMLN ingresa al Ejecutivo en el 2009, se tenían alrededor de 4.000 miembros de la Fuerza Armada en apoyo a las tareas de seguridad. Y ahora hay 13.900 en los dos gobiernos del FMLN. Por lo tanto, cuando Arena estaba en el Ejecutivo, el FMLN se oponía a darle una mayor participación. Sí, sí. Entonces, el problema acá es el juego político. Es el juego político que ambos institutos aquí o en redes sociales dicen una cosa, pero en la mesa es otra. Mire, yo quisiera poner el tema, la experiencia que tenemos y de mi responsabilidad como es la prevención, cómo lo estamos abordando. Creo que los resultados que hemos tenido del Plan El Salvador Seguro han sido muy exitosos y que poca gente conoce al detalle, porque por toda esta gama de la violencia y todo, no analiza a profundidad lo que estamos haciendo. Con el coronel hemos estado evaluando en algunos municipios el avance que se ha tenido en la implementación del Plan El Salvador Seguro y ha sido impactante los resultados. ¿Pero por qué han sido impactantes? Porque hemos un nuevo estilo de cómo administrar esta política de prevención, como el gobierno central nos unimos al gobierno municipal. Le damos al gobierno municipal su verdadero papel como conductor de la prevención. No llegamos a imponer, no llegamos a imponer. Se lo digo por experiencia, tenemos 26 municipios ya trabajando, implementando ese plan. Tenemos 24 planes ya elaborados que a finales de noviembre va a ser entregado al Consejo para completar los 50 municipios priorizados. Quiero decirles cuál ha sido el arte, la magia con la cual hemos llegado. Llegamos con todos los recursos a través de un subgabinete de prevención que delega un comité técnico donde hay un responsable de cada institución que tiene que ver con a nivel territorial, pero a la base está la comunidad. Usted lo dijo muy cierto al inicio. Cómo la comunidad se identifica y se empodera de todos estos hechos que estamos llevando. ¿Y de qué comunidad está hablando? Pregunta alguien acá en las redes. Estamos hablando, mire, le podría mencionar los primeros 10 municipios: Sonsonate, Colón, municipios, Zacatecoluca, Jiquilisco, Soyapango, Mexicanos, Ciudad Delgado. Que son los más golpeados por la criminalidad. En aquel momento que se definió el plan, Lourdes Colón, era los 10 municipios más asediados por sí. Y si nosotros revisamos, por se supuesto, ha reducido con toda esta implementación. No es todo el municipio, quiero decir bien claro, no es todo el municipio, sectorizamos. Por ejemplo, Ciudad Delgado tiene 18 sectores, 5 eran los más problemáticos, ahí atacamos, pero lo atacamos de una manera integral. Miren, y quiero compartirles, yo pongo el ejemplo cuando uno llega a un hospital en estado de gravedad, ¿qué es lo que le hacen? Ponerle el suero, tomarle los signos vitales, empezar a hacerle los exámenes de sangre para ver si las plaquetas las tiene elevadas o bajadas, y luego viene el tratamiento ya preventivo. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo incursionamos a eso? ¿Cómo lo hicimos? Miren, en los primeros 10 municipios teníamos 81 sectores. A esos 81 sectores definimos entrar con las fuerzas de intervención y recuperación del territorio. Además del dispositivo normal que tiene este municipio, iba una fuerza especializada a mantener y golpear la estructura criminal. Y le digo, son 5 o 6 jóvenes que tienen ahí sometidos con el terrorismo, con el terror a través de las armas, a toda la comunidad. Golpeamos, luego llegamos en una forma muy organizada con las diferentes instituciones. Por ejemplo, tenemos las 5 mesas. 1, control del territorio, que es lo primero que incursionamos, para generar las condiciones favorables. 2, llegamos con la mesa de oportunidades educativas, donde
Mire, uno de los factores, y lo dice, la Unidad de La Florida ha hecho un estudio este año, entrevistó a 1.300 privados de libertad pandilleros. El primer resultado que le da es la baja autoestima que tiene el joven y eso busca para incorporarse a la pandilla. 2, falta de escolaridad. 3, falta de oportunidades de trabajo. 4, el tema de los espacios públicos. No vaya. Entonces la pandilla le da ese calor, entonces tiene, así lo hemos atacado nosotros, cuando estamos hablando de llegar con oportunidades educativas, reunimos a todas las instituciones que tienen que ver con una formación académica en el territorio. Ahí está el ISNA, ahí está la rectora que es el Ministerio de Educación, pero lo abordamos desde todo el punto de vista, cómo le damos esa oportunidad a aquellos jóvenes que no estaban estudiando por cualquier razón, que este era de un territorio y este era de otro, que hoy, gracias al borrado del grafiti, hemos impactado en eso. Uno dice, han borrado el grafiti, ¿verdad? Sí, pero tiene un impacto. Ya no hay esos territorios definidos por... Durante el conflicto armado, nosotros teníamos un programa que se llamaba CONARA, la Comisión Nacional de Reconstrucción, y se hacían esos mismos procedimientos. Sí. Por eso cuando se habla que los recursos de las contribuciones no están dando resultado, yo hice un comentario ahí en Cojutepeque, cuando estuvimos en la alcaldía. Es más, como Comisión de Seguridad, al irnos al terreno a comprobar no solamente si estaban llegando los recursos de las contribuciones, sino que qué resultados estaba dando con esos recursos. Bueno, propuse que fueran alcaldías de la oposición, para que no dijeran que se pusieron de acuerdo y dijeron que todo estaba bien. Y es así como visitamos Lourdes Colón, visitamos Sonsonate, visitamos Cojutepeque y vamos a visitar otros también, en la que nos dijeron de que lo que se estaba haciendo no solamente nos dijeron, ¿no? Que porque ahí también convocamos a las ADESCOS, a representantes de comunidades, a que nos dijeran que lo que estaban diciendo el gobierno, lo que decía el alcalde era cierto, ¿verdad? Y lo pudimos comprobar de que esos recursos están dando resultados. Que alguien dice que no es de recursos el problema, perdóneme, durante el conflicto armado, si no hubiéramos tenido los recursos que tuvimos, ¿verdad? Lo que nos mandaba diariamente Estados Unidos, este país no estuviera de otra forma. No lo quiero decir porque ya se tendría que entrar en aspectos ideológicos. Y en este momento que estamos viendo seguridad pública, lo peor que podemos hacer es meter esas cosas. Entonces, yo creo de que lo que tenemos que hacer en este caso, y yo insto a mis compañeros, por cierto, estamos hablando, y digo yo, 1 minuto de silencio porque asesinaron a tantos soldados y a tantos policías. Y después 365 días de olvido y de abandono de todos los sobrevivientes, llámese huérfanos y ¿cómo se llama? Y cónyuges. Hay una iniciativa que mandaron que no se pudo aprobar el miércoles pasado, el viernes pasado, perdón. Entonces yo los insto a que no digamos que estamos con ellos, que lo sentimos, no, lo demostremos. Pero mire, coronel, ¿sí? Voy a regresar a ese tema que creo que es importante hacer énfasis. ¿Qué tanto provecho político se le saca a esta situación? Porque en la medida, y esto viene, como lo dice Ricardo, así que en el pasado también el FMLN era bloqueaba cualquier iniciativa, cualquier esfuerzo por lo que sea. Exacto. Y ahora viene Arena y le dicen lo mismo. Entonces aquí el salvadoreño promedio está en medio de un juego de palabras, de un juego de estadísticas, y al final se pregunta, bueno, y entonces, ¿quién nos va a dar la solución de este problema? Bueno, usted ha dicho, y espero que en esta vez no se concentre la fuerza en pocos partidos políticos. ¿Por qué pasa? Antes era el FMLN y como... Pero es que la esperanza misma no está ya en los partidos políticos, lamentablemente. No estoy yendo contra la democracia, pero ahí están las encuestas que no le están creyendo al político. No creen, pero los que dejan de ir a votar, dejan el voto duro para que queden los mismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde le quería aterrizar. Muchos compañeros, cuando usted los invita, se ponen a decir, deberías de hacer esto, esta cosa, no les damos esto porque posiblemente hagan esto. No nos pongamos como ejecutantes porque no somos. ¿Ah? Por ejemplo, lo de la ley de prevención, del sistema de prevención, es que no va a haber fondos para eso, ¿no? Que nos diga el ministro de Hacienda,
en la ley de reinserción si hay dinero para eso. Y del momento, dentro del gabinete de seguridad está el ministro, del presidente está el ministro de Hacienda, ¿no? Y el momento de decirle, mire, esto quiere echar el gobierno es porque sabe que tiene cómo hacerlo. Mejor demos los instrumentos y si no los cumplen, entonces señalemos, ¿va? Llamemos, emplacemos a la gente, a los ministros, pero poder decir que no lo damos porque creemos que no va a dar resultado o porque creemos que no va a haber recursos para eso, nos estamos poniendo en el plano que no nos corresponde. Yo, coronel, quiero felicitarlo por el instrumento de medición que usted nos ha compartido del plan El Salvador Seguro. Pero yo soy de la opinión que un plan como El Salvador Seguro no tiene un instrumento de medición. Y yo quisiera que se me demuestre lo contrario, porque el plan El Salvador Seguro debe de tener un instrumento técnico de medición a través de diferentes canales técnico-académicos científicos. Uno de ellos, sugerible, podría ser un software potente que pueda medirlo. Desconozco y hasta donde yo entiendo, señor viceministro, no se tiene. Por otra parte, en mi opinión, el Salvador Seguro fue coordinado y dirigido por el PNUD. Otro de los grandes males que tiene el país, que nosotros siempre acudimos a extranjeros que nos vengan a decir cómo hacer y cómo solucionar nuestros problemas. ¿Cuándo nos van a dar la confianza y ese voto de calidad a nosotros los salvadoreños? Si nosotros hemos vivido la guerra, sí. Nosotros nos criamos bajo las balas, nosotros nunca hemos estado en paz. El que les habla aquí jamás ha vivido en paz. Y yo creo que nosotros tampoco lo hemos vivido. Entonces, o sea, vamos a esperar que toquen a alguien dentro de esa esfera grande política. Aquí lo que estamos esperando es que maten a un político, ¿sí? Que maten a un funcionario, que maten a un dirigente de uno de los partidos mayoritarios, que maten a un empresario. Hasta entonces va a haber una sacudida que realmente va a obligar al Estado a ponerse a trabajar. Yo lo que creo es, y con todo respeto, señor viceministro, mire, el PNUD pudo haber tenido una técnica para diseñar El Salvador Seguro, pero lastimosamente yo no comparto que se priorizaron los municipios en base a los delitos patrimoniales sobre los delitos de vida. Eso yo no lo voy a compartir. Respeto, por supuesto, la decisión de ellos. Y lastimosamente en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, la voz de los pastores, la voz de los sacerdotes, tiene más peso que los de los expertos o de los conocedores. Entonces, los resultados que están obteniendo tienen que ver con el fondo del plan. Entonces, y por otra parte, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia desarrolló este análisis en el 2014. Han pasado 3 años. La configuración espacial del delito de esos municipios ha cambiado. Entonces, el instrumento de medición tendría que estarnos diciendo, y es más, uno de los cambios que ahora se observa con la mejora que hay en las comunicaciones y en la estadística de parte de CAPRES, de parte del gobierno, de parte del gabinete, en el tema de la violencia es ese. Nos dicen, mire, ayer solo hubo en 257 municipios 0 homicidios, en 5 hubo 16. ¿Qué nos está diciendo la misma estadística? Que tienen una configuración y una ubicación geográfica del delito. Hay 7 tipos de software potentes a nivel mundial que el Estado salvadoreño debiera de haber invertido ya para poder analizar técnicamente cómo se está configurando el delito. Una de las teorías criminológicas de mayor éxito es la teoría de Camper o teoría del círculo. Y aquí yo, licenciado López, en una tablita de Excel, en un software de Google Maps gratuito, hago la configuración de acuerdo a los datos estadísticos que yo recolecto y tengo configurado el 69% de los crímenes y delitos en 14 municipios. Entonces, lo que se necesita es que el gabinete de seguridad, que los ministros, que todos los funcionarios del Estado se pongan a trabajar. Pero aquí lo que vemos es, a las 9 de la mañana van a inaugurar un chorro. Y están todos los funcionarios inaugurando ese chorro. Ya no regresan a la oficina. Que luego van a abrir una unidad de 5 metros cuadrados de atención a víctimas y va otra vez una cantidad de plata a hacerlo. Entonces, sin poner en tela de dudas la reunión de este día, coronel, queremos ver, es importante y queremos ver resultados. Queremos ver resultados. ¿De qué resultados? Hablemoslo cuando regresemos. Le doy la palabra, viceministro, cuando regresemos. Vamos a la pausa.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Esta mañana en la sección Opinión del periódico La Prensa Gráfica, don Rafael Castellanos, digamos un artículo que titula ¿Cómo salimos del hoyo?, hace un esbozo general del país, pero también destaca un actor importante que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana, y dice, es una buena iniciativa y sus programas empiezan a producir los resultados deseados en los municipios priorizados, en los que se pasó de la fase de represión a la etapa de prevención, que es lo que estaba mencionando el viceministro. Magnífico, pero al final lo importante de la reflexión que hace es que también se tienen que tomar medidas urgentes para poder fortalecer la base presupuestaria de apoyo también, no solo a los planes de prevención, sino también a la parte de confrontación como tal. Este día se tiene previsto en la Asamblea Legislativa una reunión donde estarán desde luego representantes de la Fuerza Armada, Procuraduría de Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, y la gran pregunta es, ¿qué va a salir de esa reunión? Es la segunda, creo que se reúne, o la segunda o tercera. Ya tenemos como 4 reuniones. 4 reuniones. ¿Qué hay de esas reuniones? Bien, de esas reuniones anteriores salieron medidas como las que se están empleando, las medidas extraordinarias. Se le dieron 14 reformas al señor Fiscal General de la República para que pudiera actuar más eficientemente en el combate a la delincuencia. Sí, ya hay 4 o 5 reuniones. Sí, así es. Pero entonces, el tema aquí es que ya no se aguanta tanta violencia. Es por eso. Ya el país y los salvadoreños ya no aguantamos. Hay mucho dolor, sufrimiento, y de verdad me estoy poniendo en el plano de esa madre, de ese padre que está sufriendo la pérdida de un familiar y que está con aquella agonía que cuando se sale a la calle sus hijos iban a regresar a su casa. Es el motivo, el porqué de esta reunión. Y como le decía yo a Ricardo, yo soy representante de las víctimas, ¿no? Y por lo tanto, quiero decirle a los que tienen que hacer, porque desgraciadamente yo ya estoy de baja, ya no soy policía, ya no puedo actuar como antes, y entonces como diputado lo único que puedo hacer es decirle, bueno, reunidos, señor vicepresidente de la República que coordina el Gabinete de Seguridad, ¿qué están haciendo? ¿Qué cambios en los planes hay por la mutación de la delincuencia? ¿Ah? Bueno, queremos hacer esto y esto y esto y esto, señor Fiscal General de la República. ¿Se puede eso o necesita usted? ¿Qué necesita, además de recursos, qué necesita de nosotros los diputados para poder hacer mejor la persecución del delito? Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo audita los tribunales o qué necesita usted para depurar los malos elementos de la Fiscalía, del sistema judicial? Señora Procuradora, ¿qué quejas tiene que tengan validez? Porque quejas de los delincuentes que los están capturando y que dicen que es contra los derechos humanos, no se acuerdan de los derechos humanos. Pero alguien le dice y le sugiere aquí, más acción, más que palabras, Pues sí, claro, pero es que los diputados no podemos hacer acciones. Esto es lo único que podemos hacer, perdonen. Mire, lo que decía el coronel, yo quería retomarlo. Lo que se plantea públicamente y lo que se hace realmente. Ahí hay en la Asamblea una propuesta de 100 millones, un préstamo para mejorar las condiciones de la policía. ¿Y laboratorio? Y laboratorio. Teniendo modernizado el laboratorio, bueno, hicimos una gira, la comisión nos invitamos para que vieran los aparatos ya remendados, porque esa es la palabra, obsoletos que se tienen, pero con eso es lo que se trabaja en el laboratorio científico. Mayor cantidad de vehículos para poder atender las emergencias más rápidamente. Si no vemos desde ese punto de vista, criticar es fácil. Si yo le digo, yo he estado dentro de la institución policial, un carro funciona a las 24 horas, porque el que cambia es de turno el policía. Tenemos la ley de prevención que nos podría dar una herramienta muy valiosa para poder ir profundizando más el tema de la prevención. Y yo no quiero dejar pasar este espacio, Ernesto, porque también se ha hablado de la atención a las víctimas. Que es el primer gobierno que está atendiendo a las víctimas. Tenemos ya 14 unidades a través de la
División de Atención a Víctimas del Ministerio, ya instalada con su personal jurídico, su personal profesional para poder atender a la víctima y no revictimizarla. Ya tenemos 4 hospitales de la red hospitalaria que también ya están condicionados. O sea, vamos haciendo ese esfuerzo y uno de los países de América Latina que lleva y ha iniciado esto es El Salvador. Tenemos otro eje importantísimo que es el fortalecimiento institucional. ¿Por qué definimos eso en el gobierno? Porque era importante fortalecer la Fiscalía. En este año se le ha dado ya más de $7 millones para fortalecerlo. Las 2 procuradurías han recibido fondos de la contribución especial. Fortalecer las instituciones que tienen que ver con todo el sistema de justicia es importante. Por eso la labor de este día del coronel de poder cohesionar todos estos 3 poderes, estas 3 instancias, es importante. Todos debemos de unirnos en función de poder entrarle de una vez por todas a todo este tema delincuencial. Ahí vamos a ver las diferentes medidas de la Fiscalía, las diferentes medidas del sistema judicial, las diferentes medidas nosotros como seguridad pública, como gabinete, que también las tenemos. Ahí hay que discutirlas. Y en esa misma dirección, ir todos a enfrentar este fenómeno. Sin menospreciar el papel que cada uno juega dentro del Consejo, pero vaya, entendería que es un cónclave de mucha, digamos, fluidez de aporte. Y han salido cosas buenas. Yo creo compartir esa conclusión. Pero también es importante medir los alcances que estas han tenido. Solo porque hablaron de cómo vamos a medir. Tenemos, nada menos ayer estuvimos en una reunión en donde ya tenemos todas las plataformas para poder tener toda la información, y en el espacio que teníamos ahí hablábamos de que no solo es tener el dato, sino qué vamos a hacer con ese dato. Bueno, la policía tiene 21 campos de acción. Esos van integrados con todos los campos de acción del centro penal, con todos los de las diferentes instituciones. Eso nos va a dar una información, el seguimiento, todos los indicadores que vamos a ir formando, y ya los tenemos en el plan El Salvador, nos va a ir definiendo, pero como decía el licenciado Sosa, tenemos que tener ese componente académico, técnico, que debe hacer uso de esta información para darle el análisis y poder orientar. Por eso, precisamente yo, licenciado, invito a que se incorpore al Consejo. Ahí está ya la invitación, ¿verdad? Y coronel también. Para que no solo escuchen a los pastores. Tú decís que escuchan más a los pastores y no a los... Necesitamos la academia, necesitamos el consejo del conocedor. Mire, ¿Usted ha estudiado los fenómenos? La verdad que le agradezco mucho, pero realmente yo estoy en la firme convicción que el Gabinete de Seguridad, el gobierno no quiere consejo, no quiere opinión, hay una soberbia y los resultados no les están dando. Yo creo que el tema del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha jugado un papel muy interesante en el tema de la prevención. Y ellos están en el territorio y tienen mucho que compartir. Yo lo que les sugeriría a ustedes es que reactiven la mesa número 2, la de combate y prevención, que dio muy buenos resultados, pero lastimosamente cuando se configura el plan, el 82% de los recursos, según el folleto del Plan El Salvador Seguro, va orientado a prevención y únicamente el 28% a combate y represión. Pero ¿dónde viene la incongruencia? Es que cuando revisamos los números, las cifras, y le aplicamos la contribución especial, ahora los fondos fueron disgregados y no están siendo administrados como dice el proyecto. Entonces, y del Plan El Salvador Seguro, yo lo he estudiado desde el año 2015 y les puedo decir, la meta cumplida es la Marcha Blanca, la acción número 1 que costó $550,000 según el mismo folleto. En la segunda acción, que eran los municipios santuarios o libres de violencia, la primera etapa fueron 10 municipios, la segunda se lanzó para 16 y después tenía que llegar a una tercera etapa de 50. La pregunta es, de los 50 municipios priorizados, ¿cuáles de estos han salido técnicamente y con una medición técnica, académica, científica, cuáles están libres de violencia, cuáles realmente han superado la etapa de crisis, han pasado de un nivel de alerta máxima a alerta media? Ese tipo de indicadores son los que
yo esperaría encontrar, pero posiblemente los tienen más resguardados en un compartimentaje, pero la gente en la calle lo que dice, mire, nosotros estamos hartos y realmente creo que tienen que hacer algo esta mañana. Y yo realmente creo que el papel del señor coronel como presidente de la Comisión de Seguridad ha sido de articulador, y yo creo que hay que reconocerle que a él como diputado usualmente no le correspondería, esa es una función natural del presidente de la República, pero ahora yo espero también... Debe de haber resultados. Yo espero también que se fortalezca la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Fiscalía, porque realmente, y cuando hablamos de fortalecer, no es ahora con el fondo de la contribución especial, es vía presupuesto, que es donde realmente se tiene que establecer que estas dos instituciones tengan un fortalecimiento institucional. Sí, pero tenés problemas fiscales, pero ahí tenés la contribución especial para hablar específicamente del tema de seguridad, como lo dicen, ¿no? Por supuesto, pero... ¿Qué debería de hacerse? Pero es ¿a dónde están tus prioridades? Claro. Entonces, ese es el tema que creo yo que tienen que discutir ahora, más allá de las cifras, más allá de irse a decir que bajamos menos o bajamos más. Y el tema de la estadística, sin duda, es clave para iniciar un debate, para iniciar un análisis. Voy a pausa y regreso con las conclusiones, porque creo que es importante lo que hemos logrado visualizar alrededor de todas las aristas que hay en este tema. Y es el hecho de pasar de las palabras a los hechos. Yo creo que es importante porque el país ya no aguanta. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Viceministro, en términos de concluyentes, ¿cuánto es el aporte de esta contribución especial que se hace para el tema de prevención? Porque este también es un papel, digamos, es una, arista importante dentro de este análisis y la discusión que hemos tenido. Nosotros, el informe que presentamos hace 7 días al Consejo, dimos datos muy exactos. En el tema de la prevención, 35 millones y fracción. Para control de persecución penal, 41 millones y fracciones. Para rehabilitación e inserción, 6 millones y fracción. Atención y protección a víctimas, 3 millones. Fortalecimiento institucional, 6 millones. Esos son los datos que tenemos, que nos suman 93.561.422 dólares. Con eso hemos logrado... Ahora, es importante también que a la población le quede claro, ¿verdad?, que son propuestas que salen del Consejo. Al final, al presidente, la Asamblea es el que las aprueba, ¿verdad? Ahí hay un debate, pues, encontrado. Hay un sector que quiere más para la Fiscalía. Para el tema de persecución penal, y cuando también debe haber un equilibrio entre la prevención y la represión. Yo insisto, yo porque estoy directamente en las comunidades, en los barrios donde estamos implementando el tema de la prevención, y estoy convencido que esta es la solución a estos problemas. Estamos atacando los factores que han generado la violencia en este país, digamos, el tema de educación en todos sus componentes, el tema de las oportunidades laborales. Si es que miren, hemos hecho un esfuerzo de articulación de instituciones del gobierno. Jamás en este país había habido una articulación. ¿Cómo unimos con AMIPE? ¿Cómo unimos Fovial? ¿Cómo unimos al MAG? Que son emprendimientos para poder generar microempresas, microempresas de trabajo. Tenemos la recuperación de espacios públicos, porque el joven, el adolescente necesita espacios seguros. Y hemos hecho una transformación en estos lugares con programas muy importantes. Mira, el miércoles de la semana pasada pusimos la primera piedra de un esfuerzo que estamos haciendo en La Campanera. La Campanera es una de las comunidades más estigmatizadas en este país, y vamos a hacer un complejo deportivo de $217,000 que incluye canchas sintéticas de primer mundo con iluminación, cercado, gradería, un gimnasio, un espacio para toda la familia. Queremos transformar esas comunidades. Tenemos el tema de la atención a la familia con programas muy importantes como Familia Fuerte. Queremos recuperar esos valores perdidos en la comunidad, en la familia,
para tal grado poder rehacer ese tejido social que lo tenemos deteriorado. El fortalecimiento institucional, yo quiero dejar claro que como gobierno estamos viendo en una forma integral todo este fenómeno, pero también en una forma integradora, porque estamos invitando, estamos incluyendo a todos los actores locales que se incorporen a la solución de estos problemas. Coronel, se lleva una meta para este día, para esa reunión. Así es, y como ya lo expresé y lo recalco, no se trata de ir a conocer estadísticas, no se trata de decir qué es lo que está pasando porque lo conocemos y lo sentimos, más lo que andamos en el terreno, sino que a que nos digan qué es lo que se va a hacer y cuál es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ricardo. El Salvador necesita un plan de desarrollo nacional, combatiendo los factores criminógenos que nos han llevado existencialmente desde el siglo pasado hasta el 2017. De lo contrario, vamos a seguir basados en las políticas o en las decisiones del funcionario de turno. Y, señor presidente de la República, respetuosamente, combata por favor los dos grandes problemas de esta nación, hambre y sangre. Dios les bendiga. Bueno, del resultado de esta reunión vamos a estar a la expectativa y darle seguimiento a ver qué es lo que concretan, qué es lo que se dice y qué es lo que se hace. Porque, insisto, la población a través de las redes sociales secunda la posición crítica hacia quienes están al frente de resolver estos problemas. Porque o está algo fallando, o qué es lo que está funcionando, que es lo más equilibrado que se puede decir, pero lo cierto es que hay un problema serio de preocupación en los salvadoreños. Les dejo esa, digamos, reflexión para que pasemos de las palabras a los hechos y busquémosles cuanto antes la solución a este problema, porque el país ya no aguanta. Por eso le decía al licenciado, en las comisiones se proyectan todos los días. Aquí en muchos programas venimos a decir una cosa, pero ya hacemos otra. Claro. Vean, no solamente oiga lo que decimos, no que constante lo que hacemos. Ok, viceministro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Quiero reconocer en usted también esa responsabilidad como funcionario público que tiene de venir. Muy pocas veces los funcionarios públicos o funcionarios de gobierno se atreven a venir a un panel abierto como el de este día. Y lo quiero reconocer públicamente porque también quiero dejar ese mensaje importante a todos los funcionarios. Vengan, hablen, porque gobierno o funcionario que no comunica no hace nada. Gracias. Le agradezco muchísimo. La orden. Gracias, coronel, también. Gracias también a ti, Licenciado, Ricardo. Les agradezco quiero muchísimo. también reconocer el esfuerzo y la valentía del señor viceministro de compartir y de debatir con ideas, con estadísticas, con cifras, para que no se vea que esto es un ataque político. Gracias, les agradezco. A ver, ya estamos con la pista de salida, ¿verdad? ¿O no? No estamos. Vámonos. Entonces, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.